Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y en esta exposición vamos a hablar acerca de cráneo hipertensivo. Los integrantes del equipo son Arcos González André, Chávez Morales Laura Jimena, García Paredes Frida Adabela, Gómez González Carla Viridiana y Jiménez Maldonado Diana Laura. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Y bueno, el primer punto son las generalidades. Y bueno, para hablar de hipertensión endocrinal y para abordar un poco más acerca del líquido cefalorraquídeo, pues es indispensable que nosotros conozcamos que dentro del encéfalo va a existir en la cavidad craneana una presión que se debe mantener constantemente. Y bueno, esta por definición va a estar determinada por el volumen de líquido o de masa que se encuentre dentro de la bóveda craneana. Y esta a la vez va a estar determinada por tres componentes principales. El primero de ellos es la masa cerebral, es decir, el parénquima propiamente dicho del cerebro. La siguiente es la sangre. Y bueno, el parénquima cerebral está idealmente abarcando el 80% de la masa total que tiene la cavidad craneana. El otro 10% va a estar representado por la sangre, es decir, el flujo que llega al parénquima cerebral, y el otro 10% dado por el líquido cefalorraquídeo. Cuando alguno de estos volúmenes aumenta, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de edema cerebral de cualquier etiología, pues entonces el volumen de parénquima cerebral va a aumentar y por tanto la presión intracraneal lo va a hacer de igual manera. Esto se va a dividir en dos fases. La primera, cuando aumenta el volumen, que es la fase compensada, y la descompensada. Y como de manera más sencilla podemos explicar es que en la fase compensada sí puede aumentar cualquiera de estos tres volúmenes principales, es decir, puede empezar a haber una obstrucción y el líquido cefalorraquídeo o no se reabsorbe o no es o está producido en sobremanera, entonces va a aumentar la presión endocraniana hasta que haya cruzado esta etapa de compensación. Es decir, hasta que la fase de compensación termine, es cuando entonces, aunque aumente el volumen, va a aumentar la presión. Y bueno, aquí podemos ver que cómo se va regulando la presión de flujo y la resistencia también vascular cerebral. La que sigue, por favor. Ok, entonces pues aquí podemos ver que vamos a tener un estado normal, que como les expliqué, va a representar que el volumen sanguíneo de parénquima cerebral y de líquido cefalorraquídeo se encuentran ocupando las proporciones que son fisiológicas. Además que la propia presión endocranial no va a superar los 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. Aquí algo que hay que entender y que también es parte de la fisiología de la presión endocraniana es que bajo algunas condiciones, esta presión puede aumentar, es decir, cualquier fenómeno que implique alguna maniobra parecida a la maniobra de Valsalva va a significar el aumento de la presión, es decir, cualquier estornudo, tos, incluso la maniobra misma va a provocar una elevación pero transitoria. Si esta es prolongada y ya se vuelve crónica, entonces vamos a tener otro tipo de manifestaciones. Y vamos a cruzar, como les dije, el estado compensado a un estado descompensado, que es cuando ya vamos a tener las manifestaciones clínicas y la elevación propiamente de la presión. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora, en cuanto a la presión, pues ya vamos a dejarlo de lado y vamos a hablar acerca de la fisiología del líquido cefalorraquídeo propiamente. Entonces, bueno, dentro de las características principales que tenemos que recordar del líquido cefalorraquídeo es cuál va a ser su aspecto y cuál es el volumen aproximado que ocupa dentro de la cavidad craneana. Y el volumen aproximado es 150 mililitros, pero puede variar según sea el grupo etario y otras condiciones, ya sean fisiológicas o fisiopatológicas. Y bueno, entonces nosotros tenemos que recordar que la presión con la que en caso de que nosotros realicemos una punción lumbar, va a salir este líquido cefalorraquídeo, pues puede variar. Entonces, lo podemos medir en dos unidades.
es decir, lo podemos medir en milímetros de agua y milímetros de mercurio. Dentro de los milímetros de mercurio, fisiológicamente los vamos a encontrar de 9 a 21 milímetros de mercurio. Se dice que no debe sobrepasar los 20 milímetros por periodos más de 5 minutos. Entonces ya se considera patológico. Y en cuanto a los milímetros de agua, pues tenemos que el ideal, es decir, en el cual se mantiene una reabsorción y un flujo del volumen de líquido cefalorraquídeo ideal, es 112 milímetros de agua. Y bueno, nosotros ya sabemos que el líquido cefalorraquídeo, a grandes rasgos, se va a producir en los plexos coroideos, esto en la mayoría de su volumen, y las células ependimarias también van a ser formadoras de líquido cefalorraquídeo. Es decir, una vez que se forman en los plexos coroideos, que se van a encontrar en los ventrículos, para esto tenemos que recordar que existen 4 ventrículos. La primera, por así decirlo, en cuanto al camino y del flujo de líquido cefalorraquídeo, el primer paso es abarcar los 2 ventrículos laterales. Y estos 2 ventrículos laterales, recordamos, están conectados al tercer ventrículo por el agujero de Monro. Y aquí lo podemos ver en la imagen, que está señalado en el diagrama del agujero de Monro. Luego, de este tercer ventrículo, va a conectarse con el cuarto ventrículo, y esto va a ser a través del agujero o acueducto de Silvi. Y posteriormente va a pasar del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Esto por los agujeros de Luschka y de Mackenzie. Y debemos recordar que la referencia anatómica es que los agujeros de Luschka se van a encontrar en la región lateral y los de Mackenzie se van a encontrar en la región medial de esta salida al espacio subaracnoideo. Y bueno, posteriormente en el espacio subaracnoideo vamos a tener tener granulaciones aracnoideas. En estas granulaciones, la relevancia fisiológica es que aquí es donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo para que comience de nuevo el ciclo de este circuito del líquido cefalorraquídeo. Y esto es relevante porque si nosotros tenemos una obstrucción o algún proceso patológico que no permita la reabsorción del mismo, pues entonces el líquido cefalorraquídeo no se absorbe y se sigue produciendo más en los plexos coroideos. Esto hace que aumente el volumen y aumente la presión endocraniana. Ahora, la que sigue, por favor. Pues aquí tenemos otra representación y recordamos que los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos laterales, y en el tercer y cuarto ventrículo van a ser los principales formadores de líquido cefalorraquídeo. La que sigue, por favor. Vamos a continuar con la definición de síndrome hipertensivo intracraneal y vamos a tener que se va a caracterizar por un incremento mantenido de la presión intracraneal por encima de los límites de la normalidad, y esto pasa cuando los mecanismos de la compensación no suelen ser suficientes. Y bueno, esto nos va a llevar al aumento de la presión intracraneal y bueno, va a comprometer la vida del paciente y a provocar grandes discapacidades neurológicas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la etiología. Para comprender un poco mejor la etiología de cráneo hipertensivo, pues hay que volver a recordar algo de lo que ya nos mencionaron. Como sabemos, pues el cráneo va a mantener un volumen constante independientemente de su contenido. O sea, es decir, en condiciones normales, el contenido se va a dividir en 3 compartimentos o componentes. Esto de acuerdo a la teoría de Monro-Kelly. Estos componentes van a ser el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. En este caso el parénquima cerebral pues corresponde al 80%, el líquido cefalorraquídeo al 10% y la sangre igualmente al 10%. Como ya nos habían mencionado, en caso de que aumentara el volumen de alguno de estos 3 compartimentos o componentes, pues va a aumentar también la presión que ejerce dicho compartimento sobre los otros 2. En este caso, pues
como ya dijimos, pues el volumen craneal va a ser constante, ¿no? Sin embargo, pues cuando hay alguna situación, en este caso patológica, pues se va a producir como tal un aumento de, ya sea de uno de ellos, o si aparece igual incluso un cuarto espacio. Con un cuarto espacio nos referimos a una lesión con efecto de masa. Esto podría ser una contusión, un hematoma o incluso un tumor. Entonces, para que nosotros evitemos que la presión intracraneal aumente, vamos a ver que uno o más de los otros compartimentos o componentes va a tener que disminuir. Ahora, dicho esto, pues vamos a ver que las causas que pueden conducir a la aparición de la hipertensión intracraneal pues van a ser aquellas que aumenten de forma desproporcionada cualquiera de los tres volúmenes intracraneales o incluso por la aparición de un volumen agregado en forma de masa, como ya les mencioné. Entonces, aquí tenemos unos cuadritos en donde se clasifica pues etiológicamente a la hipertensión intracraneal. Vamos a ver que en el caso de que exista un aumento del volumen cerebral, pues principalmente van a ser procesos expansivos intracraneales. Aquí pues se mencionan los tumores del sistema nervioso central, las colecciones subdurales, los quistes aracnoideos y los abscesos cerebrales. Igualmente, dentro de esta clasificación, en el aumento del volumen cerebral, vamos a ver que puede ser causado por diferentes tipos de edema. En este caso puede ser celular, vasogénico o intersticial. Respecto al celular, pues vamos a ver que las causas pueden ser principalmente una lesión axonal traumática o una lesión hipóxica isquémica. Respecto al edema vasogénico, pues vamos a ver que aquí se incluyen lo que son infecciones del sistema nervioso central, infartos isquémicos y hematomas intracraneales. Y ya por último, en el edema intersticial, pues puede ser la causante una hidrocefalia. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de que haya la presencia de un aumento de volumen sanguíneo, en este caso se mencionan pues diferentes entidades que pueden ser causantes de esto y pues por lo tanto causar un aumento en nuestra presión intracraneal. Aquí dentro de estas tenemos la trombosis de senos venosos, la hipertensión arterial, también puede ser hipercapnia, el traumatismo craneal o incluso el síndrome de vena cava superior. Ya por último, respecto al aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo, pues en el caso de que fuera por una hipersecreción, vamos a ver que pueden ser los papilomas de los plexos coroideos. En el caso de que fuera por una obstrucción, pues se mencionan tanto hemorragias como tumores. En el caso de que sean alteraciones de la reabsorción de pues se menciona la trombosis de senos venosos. Y por último, también se menciona una malfunción de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. También se mencionan pues algunas otras etiologías, en este caso pues son los hematomas, algún quiste, algún absceso como ya les había mencionado, craneosinostosis también se menciona como una etiología, alguna neoplasia o incluso la presencia de neumoencéfalo. La siguiente, por favor. Continuando con la epidemiología, el aumento de la presión intracraneal es la causa más frecuente de muerte en pacientes neuroquirúrgicos y en pacientes con enfermedades neurológicas. Además, este aumento de la presión intracraneal tiene una relación con los accidentes cerebrovasculares y con el trauma cráneoencefálico. En el primero, en los accidentes cerebrovasculares, sobre todo va a ser en sus formas isquémicas y hemorrágicas. Y estas van a ser estas formas ya que constituyen las primeras causas de muerte en países desarrollados y también en nuestro país. Respecto a los traumas cráneoencefálicos, estas son la principal causa de muerte entre las personas de 19 a 40 años. En ambas causas hay un aumento de la presión intracraneal, por lo que aquí su control va a ser difícil y también eso indica que va a ser un índice de alta mortalidad. La hipertensión intracraneal es una causa frecuente de morbilidad en niños con patología neuroquirúrgica y en su forma idiopática tiene una incidencia en la población general de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes
y aumenta su incidencia, sobre todo en mujeres obesas en edad reproductiva, además que existe una relación mujer-hombre de 8:1 respectivamente. La que sigue, por favor. Bien, vamos a ver ahora la fisiopatología. Y realmente es algo, pues bastante sencillo, ¿no? Como de explicar, ya que el incremento o el síndrome de hipertensión endocraniana depende mucho de la etiología, ¿no? Realmente la etiología es la que nos va a dar el origen de la hipertensión endocraniana. Por ejemplo, con respecto a los temas que vamos a ver a futuro, por ejemplo, una hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Pues, ¿qué pasa aquí, no? Ya no hablemos si pasa en un infante o en un adulto, simplemente aumenta el líquido en esta cavidad. Recordemos, como lo dijeron mis compañeras, tenemos que recordar la idea del contenido y del continente, ¿no? El continente vendría a ser la bóveda craneana o todo el cráneo, y el contenido, pues el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y así de fácil, en el momento en que aumente la presión, en el momento en que aumente uno de los tres contenidos, aumenta la presión en los otros dos, como bien lo dijeron mis compañeras. Entonces realmente como la fisiopatología de la hipertensión endocrinana es esta, ¿no? Pero por ejemplo se explica la etiología. Por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico, ¿no? ¿Qué nos podría causar un traumatismo craneoencefálico? Bueno, un accidente. ¿Y luego qué le sucede al encéfalo? Que hay rotura de vasos y por ende hemorragia subaracnoidea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay una fuga de sangre, aumenta la sangre, pero no aumenta dentro de los vasos, sino aumenta fuera de los vasos y comienza a comprimir el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo. Por tanto, aumenta la presión intracraneal. Y por ejemplo, la otra de la que vamos a hablar, de la hemorragia hipertensiva, que realmente es que hemorragia hipertensiva es realmente la etiología. No, perdón, es la manifestación de una crisis hipertensiva descontrolada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para no irnos a grandes rasgos, lo mismo, las paredes de las arterias que irrigan el encéfalo se debilitan, se rompen, se fugan y bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Hemorragia que invade un espacio fuera del espacio intravascular y por ende ejerce presión sobre los otros tres compartimentos y por tanto aumenta la presión intracraneal, ¿no? Entonces observen que pues depende de la etiología, ¿no? Depende de lo que esté pasando. O un tumor, por ejemplo. Un tumor aumenta la masa encefálica y por ende comprime el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Pero hay una situación de la que tenemos que hablar, ¿no? Que viene siendo la hipertensión endocraniana idiopática, en la cual pues lo dice su nombre, no se encuentra una etiología como tal, pero sí hay algunas teorías de por qué pudiera estar provocado. Y por eso les coloco este esquema, ¿no? Que es la que tendríamos que explicar porque es la que tiene más teorías como un poquito más, pues no revueltas, sino complejas, ¿no? Por la etiología desconocida. Uno de las teorías del por qué podría aumentar la presión intracraneal en la hipertensión endocraniana idiopática es por aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo por el plexo coroideo, a lo mejor provocado por un tumor, no se sabe. Realmente esta es una de las teorías, ¿no? La segunda es que haya una alteración en el drenaje del líquido cefalorraquídeo a través de las granulaciones aracnoideas, alguna obstrucción de dicho sitio que esté, por lo tanto, evitando el drenaje del líquido cefalorraquídeo y su intercambio, y por ende se acumula en el continente que vendría siendo el encéfalo, perdón, la cavidad, el cráneo, vaya, y por ende ejerce presión en los demás componentes, ¿no? O bien otra causa o otra posible teoría para explicar la hipertensión endocraniana idiopática podría ser una estenosis del veno senoso. ¿Qué haría la estenosis del veno senoso? Bueno, disminuiría el drenaje de sangre venosa. Al disminuir el drenaje de sangre venosa, favorecería su acumulación y por ende la sangre ejercería una presión mayor en el encéfalo y en la sangre. ¿Y qué pasa? Pues aumenta la presión intracraneal. Y tenemos otras pues más que teorías serían como factores de riesgo, ¿no? Porque
que pudieran de cierta forma ejercer algún mecanismo para generar la hipertensión endocriniana. Por ejemplo, obesidad. La obesidad, ¿no? Como les mencioné, es más que nada como un factor de riesgo. ¿Qué era la obesidad? Bueno, la obesidad abdominal central ejercería presión sobre los vasos, los grandes vasos venosos, y por ende se generaría una presión retrógrada hacia el encéfalo. Específicamente, ¿en cuál componente? Pues en el seno venoso. Ajá, y por ende aumentando la presión intracraneal al ejercer presión en los demás componentes. Pero no solamente la obesidad, sino que también ciertas hormonas que intervienen en el proceso fisiopatológico de la obesidad podrían tener ciertos efectos en el drenaje de sangre, en la producción del plexo corredeo del líquido cefalorraquídeo, etcétera. Son muchos factores que mencionar, ¿no? Por eso es una posible teoría. El siguiente factor de riesgo, por así decirlo, es el sexo femenino. ¿Por qué? Pues porque se cree que las hormonas femeninas pudieran ejercer cierto efecto en el plexo corredeo para aumentar su producción o reducir el drenaje del líquido cefalorraquídeo, o bien alguna situación que nos aumente la presión intracraneal, ¿no? Por eso observen cómo estas vías y estos cuadros tienen signos de interrogación, porque pues son teorías que intentan darle una explicación, ¿no? O bien procesos inflamatorios que las mismas moléculas inflamatorias como citoquinas, interleucinas, bla bla bla, ejerzan ciertos pues procesos fisiológicos que aumenten la presión intracraneal, o simplemente una última teoría, que haya una alteración en el drenaje linfático del encéfalo, ¿no? Y todo ello pues predisponiendo a nuestra hipertensión intracraneal. Y pues básicamente estos son los mecanismos. Recordemos que depende mucho de la etiología. La etiología es la que nos... simplemente entendiendo que el aumento del líquido cefalorraquídeo de sangre o encéfalo ejerce presión en nosotros, es como se explica la hipertensión endocraniana. Y bueno, continuamos. Ahora, la clínica, la que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos que entender que tenemos que evaluar para comprender cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que va a presentar a un paciente, es saber cuál es la etiología de la hipertensión. Como ya vimos, pues esta tiene etiologías variadas, es decir, una amplia gama de patologías nos puede generar hipertensión endocrinal. Entonces, dentro de la historia clínica y la exploración vamos a tratar de buscar la etiología. Una vez que la tenemos, pues tenemos que ver cuál es el periodo de instauración del mismo. Es decir, sí puede ser que la hipertensión endocrinal sea un proceso agudo, pero también puede ser generado por ejemplo, una neoplasia cerebral, pues no va a presentar un curso agudo. Esta va a ser o subagudo o crónico. Entonces tenemos que entender, para realizar el diagnóstico diferencial, cuál ha sido el periodo de instauración del mismo. Y bueno, por ejemplo, si tenemos una instauración abrupta que se presenta con obnubilación y convulsiones, pues podemos sospechar, por ejemplo, de una crisis hipertensiva mal controlada que genera una hemorragia y al mismo tiempo pues generará hipertensión endocrinal. Sin embargo, si tenemos un curso crónico, pues sospechamos de otras patologías. Ahora, también tenemos que conocer si el paciente ha tenido otros eventos que pongan a la deriva, es decir, que pongan como tejido vulnerable a la masa encefálica, cuál es su estado previo, cuál es su edad, etc. Y bueno, cuáles son las situaciones agravantes, es decir, si presenta alguna comorbilidad y si este mecanismo de hipertensión genera, como ya sabemos, otros mecanismos de fisiopatológicos, pues cuál va a ser el resultado. Y bueno, aquí tenemos de manera general cómo se presenta la hipertensión. Ya sabemos que una de las triadas características dentro de los temas de medicina, pues es justamente la triada de Cushing, que esta va a estar representada por la respuesta fisiológica y fisiopatológica derivada del aumento de la presión intracraneal. Esto se va a dar ya hasta que existe un aumento. Y bueno, esta va a consistir en bradicardia, hipertensión, pero esto a nivel sistémico. Evidentemente también va a ocurrir a nivel encefálico, pero se manifiesta también a nivel sistémico.
Y bueno, ya vamos a tener una alteración en el patrón respiratorio, es decir, puede existir una depresión respiratoria. Y bueno, ya vimos que los signos que se pueden presentar, si es que esta se instaura de manera aguda, pues vamos a tener baja en el nivel de conciencia de cualquier nivel, desde letargia, estupor hasta un coma. Y pues generalmente esto resulta fulminante. Ahora, también vamos a tener la hipertensión, como les dije, que puede darnos la triada completa o no. Y bueno, lo más frecuente va a ser la cefalea, vómitos, este vómito de origen que ya hemos visto neurológico, que se representa como vómito en proyectil o sin arqueo o náusea previa. Y algún tipo, bueno, o algún grado de papiledema. Esto sí se presenta de manera aguda, pero no se va a presentar, por ejemplo, en los primeros minutos. Entonces, nosotros tenemos que sospechar de hipertensión endocrinal esté o no esté presente este signo. Y bueno, también puede generarse parálisis del sexto par. Esto va a depender de dónde ocurrió, bueno, de dónde viene, por ejemplo, un síndrome de herniación, que vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces sabemos que las manifestaciones clínicas van a depender sobre todo del curso que tenga al aumento en la presión. Es decir, las primeras, cuando esta cursa de manera inicial, pues vamos a tener síntomas que parecen general. Es decir, el paciente se va a presentar con quizás solo cefalea intensa. Y si este es de curso crónico derivado de una neoplasia, por ejemplo, el paciente refiere que amanece todos los días con dolor de cabeza, es decir, tiene cefalea de predominio matutino, pues nosotros entendemos fisiopatológicamente que la posición en decúbito favorece el aumento en la presión intracraneal. Entonces, derivado de este aumento durante la noche, pues el paciente despierta con cefalea. Generalmente se va volviendo más intensa y bueno, tenemos ya vómitos que se pueden ir manifestando y bueno, ya la siguiente etapa de progresión clínica, aquí vamos a tener que ya el nivel de conciencia disminuye. Entonces, esto se puede deber a dos causas o a las dos, es decir, puede ser una u otra o la combinación de los dos. Y esta disminución de conciencia puede ser pues propiamente porque el flujo sanguíneo, es decir, la irrigación cerebral al parénquima está disminuida o puede deberse a que allá existe una lesión en la formación reticular del tronco cerebral. Y esto pues nos va, como ya sabemos, hay muchos centros de mecanismos fisiológicos que se regulan en esa región del tronco cerebral. Entonces, si ya existe una lesión, pues incluso vamos a tener, por ejemplo, una lesión del centro respiratorio por una herniación, nos va a generar un patrón respiratorio alterado o incluso la muerte. Y vamos a tener la siguiente etapa, que es la de enclavamiento. En esta, las manifestaciones principalmente van a estar dadas porque hay un desplazamiento ya de la masa cerebral pues propiamente dicha. Y esto pues ya, porque ya estamos en una fase franca de hipertensión no compensada. Y bueno, como ya vimos, de nuevo, anatómicamente, nosotros vamos a tener tres agujeros por los cuales la masa encefálica puede ser desplazada. Y pues ya sabemos que es la tienda del cerebelo. Vamos a tener también al foramen magno y a los hilados del cerebro. Dependiendo de cuál sea el segmento herniado y cuál sea el espacio por el cual haya encontrado salida, pues van a estar las manifestaciones clínicas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos que existe una clasificación anatómica de cuatro subtipos. Y bueno, aquí vemos qué es lo que sucede a nivel fisiopatológico, pero nos podemos encontrar que las manifestaciones clínicas, según sea el segmento anatómico afectado, pues nos van a dar una u otra especie de diferencial en cuanto a la clínica para poder, pues sí, entender cuál es la región afectada. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en el subgrupo 1 de hernias vamos a tener que sí hay una compresión como en todos los procesos de hernia o los síndromes de hernia, pero va a esta arteria cerebral anterior que tiene una compresión, va a derivar en un infarto cerebral pues secundario a esto.
Y en la que sigue, que es la transtectorial, perdón, central, pues vamos a ver que, por ejemplo, existen ya pupilas arreactivas, posturas de decorticación o de descerebración, y pues ya va a fulminar en flacidez. Y, por ejemplo, en la tipo 3, que es la uncal, pues vemos que existe una midriasis y esto es igual diferencial porque es unilateral y esto va a ser correspondiente al hemisferio, perdón, cerebral que se encuentre lesionado. Y pues por último la amigdalina, que esta es como les había dicho, donde se presenta la lesión del centro tanto respiratorio y cardíaco. Entonces pues va a derivar en la muerte del paciente. La que sigue, por favor. Vamos a continuar con el diagnóstico. Bueno, primero vamos a tener un diagnóstico clínico donde se nos menciona que se va a establecer en base a una historia clínica compatible y hallazgos característicos de una exploración física. Y bueno, nos mencionan principalmente los signos que nos muestran una afectación general o una disminución progresiva del nivel de la conciencia, en los cuales nos mencionan los signos de bradisiquia, la desorientación temporoespacial, el estupor y el coma. Así también nos mencionan el fondo de ojo, el cual pues va a ser un indicador específico para el aumento de la presión intracraneal. Y bueno, vamos a continuar con los de neuroimagen, que estos van a contribuir principalmente a establecer un diagnóstico de hipertensión intracraneal y también nos van a aportar información acerca de la etiología. Y como primero vamos a tener la radiografía de cráneo, que bueno, este se va a poder realizar en situaciones de hipertensión intracraneal crónica y bueno, lo que vamos a poder observar van a ser impresiones digitiformes de las circunvoluciones craneales sobre la tabla interna y una erosión de la apófisis clinoides. En cuanto al ATAC, va a ser una prueba radiológica de elección inicial debido a su rapidez y a su disponibilidad y a que no es invasiva. Se va a realizar en casos de, de la hipertensión intracraneal y bueno, esto nos va a servir para confirmar el diagnóstico e instalar medidas terapéuticas apropiadas. Y bueno, ¿qué vamos a poder encontrar aquí? Los hallazgos que podemos encontrar va a ser el desplazamiento de la línea media, el borramiento de los surcos cerebrales, la obliteración de las cisternas basales perimesencefálicas, la marca de la huella digital en la tabla interna del cráneo y el aumento de diámetro de la envoltura del nervio óptico. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con la resonancia magnética. Esta nos va a ser más precisa para detectar aumentos de la presión intracraneal, pero requiere de más tiempo y bueno, esta va a ser menos disponible. Esta también se va a considerar una alternativa adecuada a la tomografía craneal. La siguiente sería la ecografía y va a ser también una opción apropiada en pacientes con ventana transforaminal, en los pacientes que todavía no se ha producido un cierre de las suturas craneales. El siguiente estudio que nosotros podemos realizar va a ser una monitorización de la presión intracraneal, que va a ser una técnica invasiva con riesgos de sangrado e infección y va a permitir la evaluación de las medidas terapéuticas y el cálculo de la presión de la perfusión cerebral. Y bueno, las indicaciones va a ser un Glasgow menor a 8, una TC con lesión encefálica difusa de 1 o 2 o con empeoramiento de la lesión en la TAC de control. Y un LED tipo 3 a excepción de lesiones focales adecuadas. La siguiente, por favor. El siguiente estudio va a ser electroencefalograma, que va a estar indicado en caso de sospecha de presión intracraneal elevada con un curso atípico, con normalidad de las pruebas de imagen y asimismo también puede ser utilidad para la valoración y el pronóstico y el seguimiento. La siguiente va a ser la punción lumbar, que va a estar indicada fundamentalmente para el estudio de la hipertensión intracraneal idiopática y cuando se sospeche de una infección del sistema nervioso central. Y bueno, la saturación yugular de oxígeno va a permitir la evaluación del oxígeno por parte del encéfalo, en los cuales nos van a dar los valores, que los valores normales van a ser de 55 a 75%.
Y la isquemia cuando van a ser menores de 55 y mayores de 75%. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico diferencial. En general no hay como mucha información acerca de esto, sin embargo, aquí les coloqué un cuadrito, una tablita en donde vienen tanto cuadros o patologías que pueden simular lo que son elevaciones agudas de la presión intracraneal. En primer lugar, pues tenemos la hipoglucemia. Aquí vamos a ver que este puede presentarse en ocasiones como una alteración del estado mental o como una convulsión o déficit en neurológico focal. Como ya nos mencionaron en el cuadro clínico, pues aunque es poco frecuente, pues también cuando hay un aumento de la hipertensión, bueno, cuando hay hipertensión intracraneal, se pueden presentar convulsiones, aunque sea menos frecuente. El siguiente va a ser la intoxicación aguda medicamentosa. Aquí vamos a ver que van a existir pues fármacos que pueden dar lugar a lo que es una encefalopatía por efecto tóxico y cuando esta se manifiesta de forma abrupta puede confundirse con hipertensión intracraneal. Ahora, aquí esta clínica pues vamos a ver que su presentación clínica pues va a ser por fármacos a altas concentraciones, ya sea por alguna sobredosis terapéutica, alguna ingestión involuntaria o incluso por abuso deliberado. Aquí lo que nos va a ayudar principalmente a diferenciar la intoxicación del aumento de la presión intracraneal, pues van a ser los hallazgos físicos. Además, pues a la intoxicación medicamentosa, pues no se suele asociar más bien con hallazgos neurológicos focales, entonces esto nos puede ayudar a diferenciar. El estatus epiléptico no convulsivo, pues aquí vamos a ver que puede presentarse con una variedad clínica que incluye igual alteración en el estado mental. Sin embargo, pues aquí nos podemos ayudar de lo que es la realización de un electroencefalograma para confirmar este diagnóstico. E importante pues es mencionar que este va a estar indicado en aquellos pacientes que estén críticamente enfermos, que estén obnubilados o comatosos y que no tengan pues hallazgos demasiado claros de hipertensión intracraneal. Por último, tenemos lo que es la migraña hemipléjica. Esta pues se va a caracterizar por la presencia de cefalea con debilidad motora y además los ataques en este caso pues pueden incluir lo que es la cefalea intensa, el defecto de campo visual, puede haber parestesias, afasia, fiebre, letargia, coma y convulsiones. Y si se dan cuenta pues estas últimas tres que les mencioné igual pueden presentarse obviamente en hipertensión intracraneal. La siguiente, por favor. Bueno, pasamos al tratamiento. Aquí es importante destacar que el tratamiento va a ir dirigido respecto a la etiología que esté causando este aumento de la presión intracraneal. Nosotros lo vamos a abordar por niveles, pero es importante referir eso, que va a depender de la etiología. En el nivel 1 hablamos de un establecimiento que es de salud, pero que como recurso humano solo cuenta con un médico cirujano y no tiene apoyo de exámenes auxiliares o de laboratorio. Estos para el diagnóstico etiológico de la hipertensión endocraniana y como es la tomografía o les mencionaba algunos exámenes de laboratorio tal vez no se encuentren. Aquí en este nivel se van a llevar a cabo medidas generales como son las que les muestro. La primera es el manejo de la vía aérea. Esta debe ser asegurada. Es una intubación orotraqueal a pacientes con electrocardiograma menor o igual a 8. La posición de la cabeza va a ser elevada entre 15 a 30 grados y en posición recta, evitando la compresión de las venas yugulares. El manejo de fluidos, aquí sobre todo la hipotensión que se va a presentar va a ser atribuida a hipovolemia y debe ser corregida con administración de fluidos isotónicos y el control de la causa que se esté presentando. El más utilizado es la solución salina. La presión arterial sistólica debe ser mantenida mayor a 120 miligramos de mercurio y la presión arterial media mayor a 90 miligramos de mercurio.
la temperatura, la fiebre va a ser tratada agresivamente, ya sea con un manejo con ibuprofeno o la indometacina. Y también hay que mantener el oxígeno para una saturación del 95%. La que sigue, por favor. Bien, en el segundo nivel, bueno, aquí ya es el tratamiento que se va a dar es las mismas medidas del primer nivel, pero aquí se da para pacientes, bueno, más bien en un centro hospitalario en el cual hay urgenciólogo y aparte hay unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y bueno, como lo mencionó mi compañera, ¿qué debemos hacer? Asegurar todas las medidas del nivel 1. La vía aérea, colocación de vía central y de la línea arterial. Así como también se va a realizar la descompresión quirúrgica o drenaje del líquido cefalorraquídeo con base en una tomografía computarizada. Y bueno, como lo mencionó mi compañera, recordemos que también el tratamiento depende mucho de la etiología, ¿no? Pero bueno, en segundo nivel, ¿qué se va a dar? Para control del dolor, pues podemos optar por fentanilo de 0.5 a 3 microgramos por kilo por minuto, o incluso de segunda línea morfina de 2 a 5 miligramos intravenosa cada 1 a 4 horas. Y como sedación podemos utilizar propofol de 1.5 a 6 miligramos por kilo por hora en infusiones, o bien de segunda línea midazolam de 0.1 miligramos por kilo intravenoso como dosis carga y como dosis posterior de mantenimiento 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Como relajantes musculares están contraindicados. Sin embargo, se pudiera utilizar el becuronio de 0.08 a 0.1 miligramos por kilo intravenoso también en bolos. Y medidas, bueno, continuando con las medidas del segundo nivel, para mantenerla, como terapéutica intravenosa, vamos a administrar manitol al 7.5%, que vendría siendo 2 miligramos por kilo, más que son aproximadamente 480 milesmoles por cada 70 kilos. Evitando exceder la osmolaridad más allá de 320 milesmoles por kilo. En caso que el paciente hiperventile, la meta es mantener la concentración de oxígeno de CO2, a 30 milímetros de mercurio, y se puede hiperventilar hasta mantener el CO2 en una presión parcial de 28 a 30 milímetros de mercurio en casos graves. Y bueno, también se pueden utilizar barbitúricos, pero solo están indicados en daño en daño cerebral severo, en pacientes que están estables hemodinámicamente, en pacientes que tienen hipertensión intracraneana refractaria a todas las medidas que ya mencionamos. ¿Y cuál vamos a utilizar? El tiopental. ¿A qué dosis? Bueno, a 5 a 10 miligramos por kilo, seguido de 3 a 5 miligramos por kilo por hora. O una alternativa a este medicamento puede ser el pentobarbital de 10 miligramos por kilo en 30 minutos, seguido por 5 miligramos por kilo cada hora por hasta 3 dosis. Y después, como dosis de mantenimiento, 1 a 2 miligramos por kilo por hora en infusión. Y bueno. Continuando con el nivel 3, además de todos los manejos anteriores, en este nivel se va a contar con un monitoreo. Sobre todo va a ser un monitoreo adecuado de la presión intracraneal, un Doppler transcraneal, el electroencefalograma, si sobre todo se utiliza si se ha inducido a un coma barbitúrico, y también un monitoreo de saturación de bulbo yugular. En el primero, que es el monitoreo de la presión intracraneal, se va a llevar a cabo si existe una débil relación entre los síntomas y signos con la presión intracraneal. Se hace uso de esta medida, que es una medida directa para diagnosticar este incremento. Se realiza con un catéter intraventricular, que es considerado un método ideal, pero también pueden utilizarse catéteres intraparenquimales. Y las indicaciones es contar con 3 criterios de los que les muestro: que el paciente tiene un alto riesgo de sospecha de hipertensión endocraniana, una escala de Glasgow menor o igual a 8, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos en pacientes con traumatismo endocranial severo, y una tomografía cerebral que muestra edema.
comprensión de las cisternas basales, obliteración del tercer ventrículo, contusión o hematoma, sobre todo temporal, y también en pacientes con traumatismo severo y una tomografía normal que presenten 2 o más de los criterios que son edad mayor a 40 años, una postura motora uni o bilateral y o presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Respecto al monitoreo de la saturación venosa yugular de oxígeno, este se va a realizar mediante una inserción de un catéter en el bulbo yugular. Este nos va a indicar información sobre la oxigenación global cerebral y también va a servir de guía para la terapia. En los niveles que vamos a encontrar, si está menor al 60%, nos va a indicar un flujo sanguíneo cerebral que se encuentra inadecuado en relación a los requerimientos del oxígeno cerebral. Aquí otras causas de disminución de esta saturación venosa son la hipotensión, hipoxia, hipocardia y la elevación de la presión intracraniana. Y si se encuentra mayor a 75%, nos va a indicar una hiperemia, pero además también puede reflejar una baja tasa metabólica de oxígeno cerebral o isquemia regional. Sobre todo, esta se asocia a una presión intracraneal elevada. La que sigue, por favor. En el monitoreo electroencefalográfico, este se va a iniciar en forma continua cuando el paciente esté haciendo uso sobre todo de barbitúricos. El 20% de los pacientes con un traumatismo endocranial va a presentar crisis, pero de estas la mitad van a ser episodios no convulsivos. Y la ecografía Doppler transcraniana, esta va a calcular la velocidad de las arterias del polígono de Willis. Y aquí vamos a destacar que la velocidad media de la arteria cerebral media es de 60 más menos 10 centímetros sobre segundo. La que sigue, por favor. Bien, y como medidas adicionales que podríamos necesitar a todo el tratamiento que ya les explicamos mi compañero y yo, vamos a abarcar 5 puntos. Corticoides, podríamos utilizar dexametasona 4 a 20 miligramos cada 6 horas. Recordemos que todo depende de la etiología, ¿no? Como profilaxis anticonvulsiva, fenitoína de 18 miligramos por kilo, intravenoso para luego 5 miligramos por kilo cada 8 horas. Para controlar la hiperglucemia utilizaríamos insulina cristalina con el objetivo de mantener una concentración de glucosa menor a 150 miligramos sobre decilitro. La fiebre, el objetivo es mantenerla a menos de 38 grados centígrados. Y bueno, otros tratamientos, porque el paciente puede que esté en coma o no, va a ser, todas las medidas dirigidas para prevenir úlceras por estrés, tratamiento antitrombótico para posibles eventos tromboembólicos, dependiendo de la situación del paciente. Y la nutrición enteral temprana va a ser administrada con una carga calórica de 25 calorías por kilo después de 36 a 48 horas de iniciado el cuadro. Y pues vamos a continuar con las patologías. Bien, vamos a ver 3 ejemplos de causas que podrían provocar hipertensión intracraneana. Y bueno, iniciando con hemorragia hipertensiva, aquí no les puse la definición de hemorragia hipertensiva porque pues no existe. O sea, hemorragia hipertensiva es realmente la consecuencia, como les mencioné en fisiopatología. Realmente tendremos que ver la definición de hemorragia cerebral, ¿no? Y se define como la hemorragia de un vaso sanguíneo en el cerebro, la cual se clasifica según su localización, subaracnoidea, extradural o subdural, según el vaso, arterial, venoso o capilar, y según su origen. Según su origen es la palabra clave, o bueno, ese conjunto de palabras claves para entender hemorragia hipertensiva, porque recordemos que la hemorragia hipertensiva, como se los expliqué, se debilitan las paredes arteriales y por ende tenemos salida de sangre hacia la cavidad endocraniana, ¿no? Ejerciendo presión en los demás componentes y por lo tanto elevándola. Por eso la hemorragia hipertensiva es consecuencia de hemorragia cerebral, no es la enfermedad como tal, ¿no? Bueno, continuemos con lo siguiente.
Ok, bueno, una vez que mencionamos la hemorragia hipertensiva, pues tenemos que ver cuál es la etiología de esta. Entonces, en cuanto a lo más frecuente, pues tenemos que se va a dar por una crisis hipertensiva o bueno, dada por una hipertensión arterial y sistémica no controlada. Y bueno, esto generalmente va a ocurrir porque van a existir ya vasos que van a estar esclerosados o ya van a estar debilitados si es que el curso de la hipertensión sistémica es crónico. Entonces, nosotros vamos a encontrar que cuando este se rompe, pues va a ocurrir la hemorragia. Y también puede estar dada por malformaciones arteriovenosas. En general, la causa más frecuente es la hipertensión arterial descontrolada, pero como les dije, pues va a haber malformaciones congénitas, aneurismas y ya les dije las malformaciones arteriovenosas o ocasionalmente puede estar inducido según sea el mecanismo y cuál sea la severidad del trauma craneoencefálico, puede estar dado también por esto, o por ejemplo, por el uso de fármacos simpático-miméticos que, como ya sabemos, pues tienen efecto a nivel de los niveles de presión arterial que derivan en una hipertensión arterial transitoria. Y bueno, aquí les pongo el ejemplo de, por ejemplo, un paciente que es en edad joven, por ejemplo, en la tercera década de la vida, y se presenta con hemorragia intracraneana y no tiene ninguna comorbilidad. El uso de simpático-miméticos, como por ejemplo la cocaína, pueden generar una hemorragia endocraneal. Y además ya tenemos causas más raras que van a ir desde neoplasias hasta el uso de trombolíticos e incluso pues ya patologías que son de curso muy poco frecuente o raras. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a continuar con el cuadro clínico, el cual nos menciona que este va a ocurrir sin advertencias más si el paciente está despierto, y nos menciona las manifestaciones de cefalea que va a ocurrir en un 50% y el vómito. A pesar de esto, también nos menciona que las características clínicas se pueden deber al sitio donde se encuentra la hemorragia. Por el cual les presento este cuadro que nos menciona la localización donde se puede encontrar la hemorragia, que va a ser el putamen, el tálamo, los lóbulos, la protuberancia anular y el cerebro. Y bueno, las manifestaciones van a ser el coma, las pupilas, los movimientos oculares, el trastorno sensorimotor, la hemianopsia y las convulsiones, por lo cual en el punto vamos a ver que el coma va a ser común, las pupilas van a estar normales, los movimientos oculares van a haber una desviación ipsilolateral, el trastorno sensoromotor va a haber una hemiparesia, la hemianopsia en el putamen va a ser común y las convulsiones van a ser poco comunes, mientras que en el tálamo el coma va a ser común, las pupilas van a estar pequeñas o van a tener una reacción lenta. Los movimientos oculares van a ocurrir con una desviación hacia abajo y medial. En el trastorno sensoromotor va a ocurrir un déficit hemisensorial. La hemianopsia va a ocurrir de forma transitoria y las convulsiones van a ser también poco comunes. En cuanto a los lóbulos, también el coma va a ser poco común, las pupilas se van a encontrar normales, los movimientos oculares van a tener una desviación normal o ipsilolateral. En el trastorno sensoromotor va a haber una hemiparesia o déficit hemisensorial, la hemianopsia va a ser común y las convulsiones van a ser comunes. En cuanto a la protuberancia anular, el coma va a ser inicial, las pupilas se van a encontrar puntiformes, los movimientos oculares van a ser horizontales ausentes. En el trastorno sensoromotor va a haber una tetraparesia y no se van a encontrar las hemianopsias y las convulsiones. En cuanto al cerebelo, el coma va a ser demorado, las pupilas van a estar pequeñas y reactivas, los movimientos oculares van a ser irregulares y lentos, el trastorno sensoromotor va a notar una ataxia de la marcha y la hemianopsia y las convulsiones no van a estar presentes. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar con hidrocefalia. Esta lo vamos a definir
como un incremento del volumen total del líquido cefalorraquídeo en el interior de la cavidad craneal. Esto pues nos va a conllevar a un aumento del tamaño de los espacios que lo contienen. Con estos espacios nos referimos a ventrículos, espacios subaracnoideos y las cisternas de la base. Vamos a ver que esta hidrocefalia usualmente va a ser causada ya sea por una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo o por un desbalance o desequilibrio entre lo que es ya sea su producción o absorción de este líquido cefalorraquídeo. La siguiente, por favor. Bueno, con la etiología, como ya lo mencionó mi compañera, se va a dividir en dos principales orígenes o causas, que va a ser la dependencia del origen y el flujo de líquido cefalorraquídeo. Respecto a la dependencia del origen, esta puede ser congénita, que es aquella que se va a adquirir en la vida intrauterina, ya sea por algún factor genético o alguna influencia ambiental, y también puede ser de causa adquirida, que esta va a ser en la etapa postnatal a cualquier edad, y esta va a ser por alguna enfermedad o lesión. El otro, que es el flujo de líquido cefalorraquídeo, esta puede ser por hidrocefalia comunicante o por hidrocefalia no comunicante. La comunicante, el problema se va a generar a nivel del espacio subaracnoideo. Recordando que es donde se produce la absorción de líquido cefalorraquídeo, y ocurre aún cuando el flujo de líquido cefalorraquídeo es normal en los ventrículos. Y la no comunicante es aquella en la que el flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos se va a estar obstruyendo. La causa más común de esta va a ser la obliteración del acueducto de Silvio. Aquí al lado les pongo un cuadro que también nos menciona la etiología de la hidrocefalia, que va a ser por hipersecreción de líquido cefalorraquídeo, por alguna obstrucción de su circulación, alguna anomalía en su reabsorción, y también por algunos mecanismos desconocidos como lo son los tumores, el síndrome de Guillain-Barré, entre otros. La que sigue, por favor. Ok, pues el cuadro clínico que podríamos encontrar en una hidrocefalia depende de cuándo inició el cuadro, como dijo mi compañera, ¿no? En caso de que sea congénito, o bueno, intraútero, el neonato, el menor, perdón, no va a tener síntomas sino hasta que la acumulación de líquido es excesiva. ¿Por qué? Pues porque al no estar unidas las fontanelas, el líquido sale por ahí, se acumula por debajo de el cuero cabelludo y la piel, ¿no? Entonces, hasta que es excesivo, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Expansión del cráneo, ¿no? Debido principalmente por la falta de cierre de las suturas craneanas, y que el paciente va a padecer en un futuro, o si el cuadro es muy agudo, convulsiones y atrofia del nervio óptico, principalmente por la compresión que ejercería la hidrocefalia o líquido en el nervio, y bueno, la atrofia del nervio óptico que nos da pues ceguera, ¿no? Y el paciente va a tener debilidad generalizada y movimiento incoordinado. Ahora, si nos vamos a la vida adulta, el cuadro lo podríamos dividir en agudo y crónico. En caso de que sea un síntoma agudo, una manifestación aguda, se podría manifestar como con los signos síntomas que nos comentaron de hipertensión endocraniana. Sin embargo, la bibliografía mencionaba que era poco frecuente causa de hipertensión endocraniana. Si así fuera el caso, se manifestaría como cefalea, vómitos, papiledema e incluso parálisis del recto externo por la compresión que ejerce en estos nervios. Y en un cuadro crónico, pues sería, bueno, la hidrocefalia se manifestaría con síntomas de larga evolución. Los mismos síntomas que encontraríamos en la hipertensión intracraneana los encontraríamos, pero manifestados en tiempo después. Demencia progresiva y alteración de la marcha. ¿Dónde vemos principalmente cuadro crónico? En los pacientes seniles, en los pacientes adultos arriba de 60 años, ¿no? Y continuemos.
Y bueno, dentro de estas patologías, la última que vamos a abordar es el trauma craneoencefálico. Y bueno, como definición, pues ya sabemos que esta se va a referir a cualquier lesión que se genere, que puede generar, como les digo, una lesión física o funcional del contenido craneal, es decir, de la bóveda, y que se va a deber a un intercambio brusco de energía. Y como lo podemos ilustrar de mejor manera, pues en la imagen. La que sigue, por favor. Vamos a continuar con la etiología, vamos a comenzar con los niños, aquí vamos a dividirlo en edades. Bueno, comenzamos con los niños de primera unidad. Aquí vamos a ver que la etiología principal van a ser las caídas provocadas por el descuido de la vigilancia. El siguiente grupo van a ser de 12 a 24 meses, también van a ser caídas desde pequeñas alturas, incluyendo su propia altura. Los niños de 2 años van a ser a caídas de mayor altura, accidentes urbanos, ya sean atropellos, en parques infantiles, ya sea jugando en los toboganes o en algún juego que se encuentre en el parque. A los 8 años también nos mencionan accidentes urbanos, que son los atropellos y especialmente accidentes en bicicleta. En cuanto a los 10 años, se va a asociar a un nuevo factor que van a ser accidentes en la práctica de deportes. Y aquí hay dos etiologías importantes que también nos mencionan, que va a ser el maltrato infantil y los accidentes automovilísticos. La siguiente, por favor. Y en cuanto al adulto, bueno, vamos a tener los accidentes de tráfico, que van a ser la causa más frecuente. Y bueno, van a ser lesiones en personas ocupantes de un vehículo, peatones, motociclistas y ciclistas. La siguiente van a ser las caídas, que van a ser la segunda causa más frecuente. Y por último, las lesiones por arma de fuego, que van a constituir una causa mayor de lesión penetrante y van a explicar hasta 44% de las anomalias craneales. Y por último, nos mencionan que en los adultos jóvenes la etiología más frecuente van a ser los accidentes de tráfico, mientras que en adultos mayores van a ser las caídas. La siguiente, por favor. Ok, aquí el cuadro clínico del traumatismo craneoencefálico, vamos a ver que puede ir desde la ausencia de síntomas hasta la aparición de síntomas que nos van a orientar hacia la posible existencia de una lesión intracraneal. Dentro de estas manifestaciones que generalmente aparecen, pues destacan las que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, tenemos una alteración del nivel de conciencia. Aquí vamos a ver que la presencia o ausencia de este síntoma, además de su duración, van a ser factores pronósticos de la gravedad del traumatismo craneoencefálico. Aquí pues una pérdida de la conciencia va a suponer que el traumatismo va a ser ya sea de una intensidad moderada o grave, y aquí es importante recalcar la duración de la pérdida de conciencia, porque esta va a ser directamente proporcional a la gravedad del traumatismo y más bien a la gravedad de la lesión intracraneal. Entonces vamos a ver que de esta forma, cuando va a ser superior a 1 minuto, va a ser la probabilidad alta de que exista ya una lesión intracraneal. Ahora, el siguiente va a ser la amnesia postraumática. Este va a ser un síntoma pues que es relativamente frecuente y que la mayor parte de las veces no nos va a determinar la existencia de una lesión intracraneal como tal. Sin embargo, van a existir algunas lesiones cerebrales que van a afectar a lo que es la región temporal y pueden manifestarse con este síntoma. Por lo tanto, vamos a ver que un traumatismo craneoencefálico que presente amnesia postraumática no lo debemos de considerar nunca como leve. Ahora, otra manifestación que podemos encontrar aquí van a ser los vómitos. Este va a ser un síntoma que va a ser bastante frecuente y que va a ocurrir hasta en un 11% de los traumatismos craneoencefálicos, sin que esto nos suponga la presencia como tal de lesión intracraneal. Sin embargo, vamos a ver que los vómitos pueden ser un síntoma que nos va a guiar a la presencia ya de hipertensión intracraneal, solo si estos son de carácter repetitivo, no se preceden de náuseas y se acompañan de síntomas neurológicos. La siguiente, por favor.
Ahora, pasando con lo que son las convulsiones, que igual es un síntoma que se puede presentar posterior a un traumatismo craneoencefálico, vamos a ver que según el momento de aparición se van a clasificar en tres, que van a ser en este caso las crisis inmediatas, precoces o tardías. Respecto a las inmediatas, vamos a ver que estas van a ocurrir en segundos o minutos después del traumatismo y se van a manifestar ya sea con atonía o con hipertonía generalizada. Estos no van a tener un valor pronóstico para que nosotros veamos la aparición de lo que es una epilepsia postraumática. Respecto a las crisis precoces, pues estas van a aparecer en lo que es ya sea entre la primera hora o los 7 días posteriores al trauma, y estas se pueden manifestar como crisis parciales simples o como crisis con generalización secundaria. Aquí vamos a ver que es la aparición de estas ya puede significar la presencia de daño cerebral. Con esto nos referimos a que puede haber la presencia de algún hematoma intracraneal, alguna contusión cerebral o incluso ya un trastorno de tipo vascular. Por último, las crisis tardías, pues estas van a ocurrir después de la primera semana postraumatismo y van a ser más frecuentes en los que son pues durante el primer mes y va a ser su aparición rara a partir de un año. Estas crisis vamos a ver que en adolescentes van a ser más comunes que sean crisis generalizadas y en adolescentes y adultos van a ser más común que sean crisis generalizadas y en la infancia es más común que sean pues crisis parciales simples. La cefalea va a ser otro síntoma que vamos a poder observar aquí en un traumatismo craneoencefálico y vamos a ver que esta se presenta de forma aislada no va a ser indicativo de lesión intracraneal, pero sí puede serlo si esta va empeorando o tiene un empeoramiento progresivo y además se acompaña de otras alteraciones pues de tipo neurológico. La siguiente, por favor. Ya por último vamos a ver que también puede haber en los pacientes ya sea confusión o un déficit neurológico. En cuanto a la confusión, pues vamos a ver que aquí el paciente no va a coordinar y este tipo de pacientes va a tender a hacer preguntas repetitivamente a pesar de que ya se respondieron en distintas ocasiones o incluso pueden presentar incoherencias al habla. También se habla de que puede existir un déficit neurológico. Con esto nos referimos a que puede haber ya sea parálisis de un lado del cuerpo, puede haber alteración del equilibrio, la presencia de coma, incluso puede haber presencia de lo que es anisocoria o puede haber miosis o midriasis. Y por último también puede haber ya la presencia de herniación cerebral, que pues ya nos mencionaron cada uno de los síntomas que se pueden presentar en esto. Y eso sería todo. La siguiente, por favor. Bueno, y eso sería todo de nuestra parte.